Buenos días y bienvenidos. Mi nombre es Auri María Barahona Enríquez. En esta presentación abordaremos los conceptos fundamentales de la estadística. Más que un simple conjunto de números, la estadística es una herramienta esencial para comprender y analizar datos, especialmente dentro del ámbito educativo. El objetivo de esta exposición es explicar los temas centrales de la estadística y destacar su importancia práctica. A lo largo del recorrido revisaremos brevemente la historia de la estadística, conoceremos sus principales ramas y profundizaremos en los tipos de variables y escalas de medición que facilitan la recopilación y el análisis de la información. Sin más, comencemos. Para comenzar, veremos un poco sobre la historia de la estadística. La historia de la estadística se remonta a civilizaciones antiguas tales como Egipto, Grecia, Roma y China, que usaban censos para fines gubernamentales, tales como repartos de la propiedad y de bienes, censos demográficos y la recaudación de impuestos, entre otros. Sin embargo, con el paso del tiempo su uso se expandió. En el siglo XVII, John Grant analizó registros parroquiales de Londres sobre nacimientos y defunciones, sentando así las bases de la estadística demográfica e iniciando la idea de hacer inferencias a partir de datos parciales. A él se le considera entonces como el precursor de la estadística moderna. Sus discípulos como William Petty y Solzhenitsyn continuaron desarrollando estas técnicas. De forma paralela, matemáticos como Fermat y Pascal introdujeron el cálculo de probabilidades al estudiar juegos de azar. Más adelante, otros científicos como Bernoulli, De Moivre, Laplace, Poisson y Gauss perfeccionaron esta rama, logrando unir entonces la probabilidad con la estadística y dándole un fundamento matemático sólido. En el siglo XIX, Adolf Quetelet aplicó la estadística a los fenómenos sociales, educativos, demográficos, entre otros, mientras que Lexis y posteriormente Carl Pearson y Galton impulsaron la teoría de la correlación, regresión y muestreo. Estos aportes ampliaron las posibilidades de la estadística como ciencia aplicada. En el siglo XX, Ronald A. Fisher desarrolló teoría de la inferencia estadística, lo que permitió usar muestras representativas para hacer conclusiones sobre poblaciones completas. Desde entonces, la estadística se ha convertido en una herramienta esencial en la investigación científica y en múltiples áreas como la educación, la medicina, la economía y la tecnología. Ahora, ¿qué es la estadística y la estadística aplicada a la educación? La estadística constituye una ciencia. En este sentido, consideremos las siguientes observaciones. El New College Dictionary de Webster, como se cita en Congacha Oshii 2016, describe la estadística como un área de las matemáticas que se ocupa de la recolección, el análisis y la interpretación de un conjunto de datos. Se divide principalmente en dos ramas, la descriptiva, la cual resume y presenta datos, y la inferencial, que permite hacer predicciones y generalizaciones a partir de muestras. Por otro lado, la estadística aplicada a la educación es el uso de los métodos estadísticos dentro del ámbito educativo para poder estudiar, interpretar y resolver problemas relacionados con la enseñanza, el aprendizaje y la gestión escolar, así como también el rendimiento académico. La estadística general tiene un carácter más amplio y abstracto, aplicable a cualquier área del conocimiento, como la economía, la medicina, la ingeniería, entre otras. La estadística aplicada a la educación, por otro lado, es una rama práctica que se enfoca específicamente en fenómenos escolares como analizar el rendimiento de los estudiantes, medir el impacto de un método de enseñanza, interpretar los resultados de evaluaciones estandarizadas, así como estudiar la asistencia y la deserción escolar. La estadística es la ciencia y la estadística aplicada a la educación es su aplicación práctica en el contexto educativo, convirtiéndose en una herramienta clave para poder mejorar la calidad de la enseñanza y la toma de decisiones pedagógicas.
¿Cuáles son los tipos de variables? De acuerdo con Congacha O'Shea 2016, hay dos tipos de variable que son utilizadas en análisis e interpretación de datos, la cualitativa y la cuantitativa. Las variables cualitativas son aquellas que describen cualidades o características y no se expresan en números, sino con palabras. Hay dos tipos de variables cualitativas. Primeramente, las variables cualitativas ordinales se clasifican en categorías con un orden o jerarquía definida, aunque no miden la magnitud de la diferencia. Por ejemplo, el nivel de satisfacción, los rangos de desempeño o los grados escolares. Las variables cualitativas nominales clasifican en categorías sin orden jerárquico, por ejemplo, los géneros de los estudiantes, color del uniforme y asignaturas escolares. Por otro lado, tenemos las variables cuantitativas, que son aquellas que se expresan en números y permiten medir cantidades. Estas también se dividen en dos, variable cuantitativa discreta y continua. La variable discreta se obtiene al contar y solo toma valores enteros. Por ejemplo, el número de estudiantes de un salón, la cantidad de libros de la biblioteca o el número de hijos por familia. Las variables continuas se obtienen al medir y pueden asumir infinitos valores dentro de un rango. Por ejemplo, estaturas de los alumnos, peso, promedio de notas, etc. Las variables continuas se emplean igualmente para cuantificar el tiempo que ha pasado, la temperatura, el peso o la distancia entre dos ubicaciones. ¿Qué es la estadística inferencial? De acuerdo con Congacha O'Shea 2016, la estadística inferencial es la parte de la estadística que posibilita formular generalizaciones o predicciones sobre una población mediante el análisis de una muestra representativa. Esto significa que no se examinan todos los componentes del conjunto, sino que se utiliza una fracción de ellos para poder deducir conclusiones acertadas sobre el total. A diferencia de la estadística descriptiva que simplemente organiza y resume los datos, la inferencial busca profundizar en la información disponible, utilizando la teoría de la probabilidad para estimar parámetros, probar hipótesis y fundamentar decisiones. Ahora veremos qué es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la parte de la estadística que se ocupa de estructurar, resumir y mostrar los datos recolectados de una población o muestra, sin llevar a cabo inferencias ni generalizaciones. Esto se basa más en tablas, gráficos y medidas estadísticas, como promedios, medianas, modas y medidas de dispersión, para presentar la información de forma clara y entendible. Concha Waoshi 2016 menciona que se usa frecuentemente en la fase inicial de un análisis, puesto que facilita un primer contacto con los datos y ayuda a entender sus características fundamentales, antes de implementar técnicas más elaboradas. ¿Qué es variable dependiente y variable dependiente? Como afirma Dovetail Editorial Team 2023, las variables independientes y dependientes representan dos tipos de variables importantes en el modelo estadístico y en los diseños de investigación. Así que al llevar a cabo una investigación es fundamental definir claramente las variables independientes y dependientes del estudio para entender la relación de causa y efecto entre las variables relevantes. Una variable independiente es la variable que el investigador cambia o controla en un experimento para probar sus efectos. Es la causa o la razón del resultado. La variable dependiente, por otro lado, es la variable que se mide y que cambia en respuesta a la variable independiente. Es el efecto o el resultado que se observa. La relación entre ambas es de casualidad. La variable independiente causa efecto en la variable dependiente. La relación se establece cuando un cambio en la variable independiente provoca un cambio en la variable dependiente. Matemáticamente suele expresarse como y igual a f de x, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente. La relación de casualidad es fundamental en la investigación, ya que permite determinar si un cambio en una variable, la causa, es responsable de un cambio en la otra.
el efecto. Para establecerla, el investigador debe asegurarse de que no haya otras variables que puedan estar influyendo en los resultados. Algunos ejemplos son: el primero, variable independiente, tiempo dedicado a la lectura. Variable dependiente es la velocidad de comprensión lectora. A mayor tiempo de práctica, mejor comprensión de textos. El siguiente ejemplo es la variable independiente, es el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir. Nuestra variable dependiente sería la calidad del sueño de los estudiantes. Más uso de pantallas puede reducir la calidad del descanso. Ahora, ¿qué son las escalas de medición? Coronado Padilla del CIE menciona que una escala de medición representa el conjunto de valores que una variable específica puede adoptar. Es un conjunto de valores dispuestos de manera secuencial que permite un punto de inicio y otro de fin. El grado en que se puede medir una variable define las características de medición de la variable, las operaciones matemáticas adecuadas para ese grado, así como las fórmulas y métodos estadísticos aplicables en el análisis de datos y la verificación de hipótesis teóricas. Se emplean escalas o niveles de medición para poder evaluar variables o características. Usualmente se pueden identificar 4 escalas o niveles de medición. Estas escalas se dividen en nominal, ordinal, intervalos y escalas de proporción, cociente o también conocidas como de razón. Las dos primeras escalas, nominal y ordinal, se denominan escalas categóricas, mientras que las dos últimas, intervalo y razón, son conocidas como escalas numéricas. Las escalas categóricas son frecuentemente utilizadas para variables cualitativas. En cambio, las escalas numéricas son apropiadas para la evaluación de variables cuantitativas. Primeramente tenemos el nivel nominal. Este es el nivel más básico de la medición. Se utiliza para clasificar o nombrar datos en categorías que no tienen un orden inherente. Las categorías son mutuamente excluyentes. Un dato solo puede pertenecer a una categoría y exhaustivas. Todos los datos deben encajar de alguna manera en las categorías, en alguna de las categorías, perdón. Las categorías principales son la clasificación. Los datos se agrupan en categorías. Sin orden, no hay una jerarquía o secuencia lógica entre las categorías. Y también no se pueden realizar operaciones matemáticas como sumas o promedios con estos datos, ya que no son números que representen una cantidad. Por ejemplo, estos son estado civil, género, nacionalidad o el tipo de sangre. Después tenemos el nivel ordinal. Este es el nivel más superior al nominal. Permite clasificar los datos en categorías que tienen un orden o jerarquía natural, pero la diferencia entre las categorías no es necesariamente uniforme o cuantificable. Algunas de sus características principales son la clasificación y orden. Los datos se agrupan en categorías y se pueden ordenar. Diferencia no cuantificable. No se puede determinar la magnitud de la diferencia entre los datos. Por ejemplo, la diferencia entre bueno y muy bueno no es necesariamente igual a la diferencia entre malo y bueno. No se pueden realizar operaciones matemáticas significativas. Algunos ejemplos son el nivel de satisfacción, la clasificación de un estudiante o el grado militar, así como también el nivel socioeconómico. Después tenemos el nivel de intervalo. En este nivel, los datos no solo se pueden clasificar y ordenar, sino que también las diferencias entre los valores son significativas y consistentes. La característica clave de este nivel es que el cero es arbitrario o relativo. No representa la ausencia total de la característica que se está midiendo. Algunas de sus características principales son clasificación, orden y diferencia. Se pueden clasificar, ordenar y la diferencia entre valores es significativa. También tiene un cero relativo. El valor cero no significa nada. Por ejemplo, 0 °C no significa que no haya temperatura. Algunos ejemplos son la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. También
el puntaje en exámenes estandarizados o también la fecha del calendario. Y finalmente tenemos el nivel de razón. Este es el nivel más alto de medición. Posee todas las características del nivel de intervalo, pero con una adición crucial, ya que tiene un cero absoluto o verdadero. Esto significa que el valor cero representa la ausencia total de la característica que se está midiendo. Algunas de sus características principales son clasificación, orden, diferencia y cero absoluto. Se pueden realizar todas las operaciones matemáticas y proporciones, multiplicación y división, y son significativas. El valor cero significa nada o la ausencia total de la propiedad. Por ejemplo, tener 0 kilogramos significa no tener masa. Algunos ejemplos son el peso, la estatura, ingresos mensuales o también el número de hijos. Y también puede ser el tiempo transcurrido. En conclusión, la estadística ha evolucionado de ser un mero registro en las antiguas civilizaciones a transformarse en una disciplina esencial para entender y examinar la realidad. Hoy en día, gracias a sus disciplinas, sus clases de variables y sus escalas de medición, tenemos la capacidad de ordenar información, realizar inferencias y hallar vínculos entre causas y efectos. En el ámbito educativo, el uso de la estadística se convierte en un instrumento esencial para evaluar el aprendizaje y tomar decisiones que optimicen la calidad de la educación. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Referencias bibliográficas.